Un placer tenerlo, Javier, acompañándonos con la lluvia. También a Nicolás Gandini, hablando de la energía. Pero dije Íñigo Errejón, y vamos entonces a ocuparnos de lo que hoy sucedió en España. Pasaron muchísimas cosas. Errejón fue uno de los protagonistas de la presencia de Macri en el Congreso. Primero les presentamos este informe. Y es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que cuando el señor Macri, en un año de gobierno, ha aplicado un tarifazo en gas, agua y electricidad, es evidente que cuando el señor Macri tiene ya en un año de gobierno un saldo de 200.000 despidos, al mismo tiempo que salen los papeles de Panamá, les sonará, señores del gobierno, es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en vez de combatir la pobreza hay que combatir a los pobres. Y por eso Milagros Sala lleva un año encarcelada. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando relativiza a las víctimas de la dictadura y pone dificultades a la memoria. Por cierto, también ahí le pediríamos al gobierno que apoyara la querella argentina, que ayudara a que las víctimas del franquismo tuvieran justicia y de reparación. Nosotros no le vamos a pedir que no se lleve bien con el señor Macri y le vamos a escuchar con todo el respeto institucional, aunque sea, ya le digo, de los suyos, aunque no sea de los nuestros. Le vamos a pedir que tenga una política exterior responsable. Y al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y que sufre los recortes de Macri, le vamos a decir solo una cosa: aguanten, no aflojen, que vamos a volver. Bueno, está Íñigo Errejón en línea. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches aquí desde Madrid. Lo sé, buenas noches. ¿Cómo ha sido el día? ¿Cómo definirías la jornada? Ya te hemos escuchado, como habrás apreciado. Os estaba escuchando y os estaba escuchando también antes, que me contabas cómo estaba Buenos Aires y te agradezco las palabras. Bueno, pues hoy teníamos la visita del presidente Macri a España, la visita oficial. Es la primera visita oficial del gobierno que recibe el gobierno Rajoy y yo creo que era una gran operación de imagen en la que quería mostrar una absoluta unanimidad. Y nosotros hemos guardado el respeto institucional debido, claro, cuando un jefe de Estado visita nuestro país, pero le hemos dicho que no compartimos esa unanimidad, que no compartíamos las palmadas en el hombro y que no compartíamos la camaradería con la que el gobierno del Partido Popular le trata. Porque el Partido Popular y el señor Macri sí comparten las políticas de recorte, sí comparten las políticas de desregulación y de despido. Por cierto, algunos de ellos también comparten aparecer juntos en los papeles de Panamá, pero nosotros no compartimos esas políticas. Creemos que traen un sufrimiento innecesario a nuestros pueblos y así se lo hemos dicho y le hemos pedido a nuestro gobierno que tenga una política exterior hacia América Latina menos prejuiciosa. No me gusta que el gobierno español haya dicho que se puede llevar mejor con Argentina o con Brasil ahora que ha habido, cito textualmente, cambios políticos. Preferiría una política exterior española más responsable, que mantuviera una relación más fraternal, pero eso sí, de igual a igual y respetando la soberanía de los diferentes países latinoamericanos. Íñigo, de todas maneras, España ha sido más drástica con el tema de los Panama Papers. Allí hubo quien no pudo continuar en política, fue severamente sancionado por la sociedad. En la Argentina no ha ocurrido lo mismo con Macri y con otros de los Panama Papers. Es verdad, pero también es verdad que los tiempos no son iguales, porque yo creo que los presidentes en su primer año de mandato gozan todavía por lo menos del beneficio de la duda. Así que creo que es normal que haya gente que diga, hombre, aunque estemos conociendo cosas feas, el primer año suele ser un año todavía un poco de luna de miel con los electores. Yo creo que a Macri se le comienza a acabar y se le termina esa luna de miel. Lo que pasa es que el gobierno del Partido Popular es un viejo conocido para nosotros y que no ha revalidado, quiero dejarlo muy claro, no ha revalidado en la Moncloa ni porque haya conquistado una mayoría suficiente, ni tampoco porque haya ofrecido un nuevo acuerdo nacional. Revalidó en la Moncloa porque fue capaz de quebrar al Partido Socialista y por tanto no es un gobierno fuerte, es un gobierno débil. Y cuando le salió el caso del que era el exministro Soria de Industria y de Energía y Turismo, cuando le salió el caso, es verdad que hubo una reacción fuerte, también porque al Partido Popular ya se le acumulan los casos uno detrás de otro. Básicamente los casos de ¿qué? De ser un gobierno que le pide más esfuerzos, más recortes y más ajustes a los españoles, al mismo tiempo que conocemos cada vez más regalos para ellos y para sus amigos. Recuerdo lo que decía Íñigo en el Teatro Cervantes sobre el hecho de estar tomando contacto con la Argentina porque los medios de comunicación te llevaban cualquier tipo de información y distorsionaban todo. Esas palabras dichas en el Teatro Cervantes, todavía yo tengo el recuerdo, flota en el Cervantes el espectáculo de tus ideas y cómo eres capaz de desarrollarlas. Y me importaba mucho
cotejar esto con que ahora esos medios de comunicación que enloquecieron al país y también al exterior en cuanto a la información, se ponen por encima de Telefónica de España. Tú sabes que el gobierno argentino está cediéndole todo al Grupo Clarín y hoy le ha cedido, poco menos que le ha regalado, dar telefonía, justamente contra los intereses de Telefónica. La verdad, me pregunto cómo hace Rajoy para acomodarse desde un gobierno de la derecha con algo que perjudica a las empresas españolas para que Macri pueda devolver los favores prestados a ese periodismo infame. Gracias lo primero por lo que decías, porque yo también me acuerdo de aquel evento en el Teatro Cervantes y a mí también me marcó en mucha medida, y también hoy queríamos desde el grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados lanzar un mensaje. Yo sé que en Argentina muchos medios van a tratar de describir como un paseo triunfal la visita de Macri aquí en España. Bueno, nosotros hemos querido contribuir con nuestro testimonio y decir nuestra parte, y nuestra parte es que con todo el respeto institucional nosotros no le damos una calurosa bienvenida porque no nos parece que tenga el presidente Mauricio Macri un año de mandato con unos logros de los que enorgullecerse, sino todo lo contrario. Con respecto a cómo va a pagar Rajoy los favores, yo creo que hay que tener en cuenta que el presidente Rajoy es un presidente que en España apenas gobierna. Quiero decir, aguanta, se mantiene donde está y básicamente deja que las cosas vayan sucediendo. Y también a él le venía bien seguramente recibir una visita internacional. Tendrá que aclarar él después cómo digamos, reacomoda una parte de los favores que tiene que prestar o que tiene que recibir con los intereses creados que siempre han estado detrás del gobierno de los privilegiados y del gobierno de la oligarquía en España. Íñigo, ¿cómo fue recibido Macri por los españoles en general y por los argentinos, que son muchos, que viven allí en España? Bueno, yo creo que para los españoles en general es una visita que ha pasado, como decimos aquí, sin pena ni gloria. No creo que haya despertado, digamos, ni grandes pasiones, ni que tampoco, soy sincero, no creo que la mayor parte de la gente, hasta hoy, que han salido las noticias en televisión por el recibimiento en el Congreso, hayan sido como particularmente partícipes o le hayan puesto mucha atención. En el Congreso y en el ámbito político, bueno, y por parte de los residentes argentinos, nosotros hemos transmitido, le hemos entregado en la recepción, digamos, formal cuando se estrechan las manos, le hemos entregado una parte de las demandas y de las preocupaciones de la comunidad argentina residente, por lo menos residente en Madrid. Y nos hemos querido hacer eco también durante hoy era, antes del discurso de Macri en el Congreso, era la sesión semanal de control al gobierno, así que hemos querido también en la sesión de control al gobierno manifestarle al gobierno nuestra inquietud porque tome como modelo, como camarada de proyecto político, digamos, a un gobierno de los recortes, a un gobierno de la represión, a un gobierno del castigo a las protestas legítimas porque se ha hecho más difícil la vida para la mayoría social de los argentinos, y un gobierno de regalo para los amigos y de destrucción de tejido productivo y de actividad económica. Sí. Lo hemos querido dejar claro, y le hemos querido dejar claro también durante su discurso, digamos, levantándonos pero no aplaudiendo. Le hemos querido dejar claro que recibimos con el máximo respeto a cualquier jefe de Estado, pero no compartimos las palmadas en el hombro, y lo lanzamos también como un mensaje para los argentinos. Yo sé que va a haber quienes intenten contar que la visita ha sido plenamente un éxito. Bueno, que sepan que nosotros, que somos una fuerza política que representamos a 5 millones de personas en España y que estamos en los gobiernos de las ciudades como Madrid, como Barcelona, como Zaragoza, como Cádiz, como Coruña, bueno, pues lanzamos claramente un mensaje: respeto institucional, pero no es nuestro proyecto político y nosotros no le recibimos como un héroe como lo ha intentado recibir el señor Mariano Rajoy. Que sepan la mitad de los argentinos que no compartió el proyecto político de Macri, que en absoluto están solos y que en España hay gente que estamos al lado de quienes están defendiendo que no se tiren por la borda las conquistas sociales. Mientras hablabas, Íñigo, estábamos viendo también y escuchando algunas voces de lo que aquí llamamos scratch, no sé cómo le dicen en España, que es cuando algo te desagrada, manifestarlo a viva voz. Ahí hemos importado entre otras tantas buenas cosas, hemos importado el término, también le decimos scratch. Bueno, es lo que ocurría mientras también estábamos escuchándote. Finalmente, Íñigo, ustedes ya llevan unos cuantos años más en este retorno del neoliberalismo en España. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Tirando
data periodística casi fundamentalmente, porque no hay tanto tiempo de desarrollar las ideas, pero ¿qué cosas han ocurrido con un gobierno del PP en estos años, en los cuales nosotros, por supuesto, te lo pregunto desde el conocimiento de los datos de UNICEF, de la FAO, de lo que está ocurriendo con los niños, etcétera, etcétera, pero lo importante es que lo desarrolles tú desde allí? Pues brevemente y sin entrar muy en detalle, diría que hoy España es, con la excusa de la crisis financiera, hemos tenido gobiernos que han emprendido políticas que han aumentado la desigualdad, han abierto mucho más la brecha entre la minoría más rica y la inmensa mayoría que ha visto sus condiciones de vida empeoradas. Las condiciones de trabajo se han precarizado enormemente y eso no solo ha tenido un efecto sobre los que trabajan hoy, sino también sobre los pensionistas, sobre los jubilados, que hoy ven más difícil que sus pensiones sean sostenibles, no porque haya mucha gente mayor o muchos ancianos en España, sino porque los salarios de los que trabajan y las condiciones de trabajo de los que hoy están en el mercado de trabajo no aguantan para sostener las pensiones. Eso ha quebrado también un cierto acuerdo intergeneracional en España y ha quebrado una parte de los miembros de la cohesión social en nuestro país, que hoy se encuentra no solo más debilitado en su cohesión social, sino también en su estructura económica. Pareciera como si nuestros gobernantes nos quisieran relegar a ser exclusivamente un país que preste servicios de turismo barato y de pelotazos y de especulación inmobiliaria para las economías fuertes en Europa. Es decir, un modelo de desarrollo económico subalterno que produce más desigualdad, que produce más pobreza y que nos ha hecho retroceder muchos pasos en los derechos que le costó mucho conquistar a nuestros padres y madres y a nuestras abuelas y abuelos. Y el trabajo, que aún escasea. He leído algo que me partió el corazón, Íñigo, que hay gente que ya lleva años sin trabajar, que perdieron su trabajo, están, qué sé yo, en la zona de Andalucía, y hasta conozco algún caso, personas que se han olvidado de lo que es trabajar y a fin de mes tener su salario. Bueno, tenemos casos que yo creo que hablan por sí solos. Tenemos casi 500 000 de jóvenes que se han tenido que ir de nuestro país para buscar empleo fuera, y eso no solo es un problema, digamos, no solo es un drama social, es también un derroche económico. Resulta que hemos gastado dinero como país en formar a jóvenes que luego se disputan en centros punteros de producción, de nuevas tecnologías, de investigación y desarrollo en Europa, los formamos aquí. Pero como no hay actividad económica diversificada y como el Estado ha abandonado un posible rol de contribuir al desarrollo y a la ampliación del tejido económico, pues esos jóvenes simplemente se tienen que marchar. Tenemos 2 millones de familias con todos sus miembros desempleados y que no reciben ninguna prestación. Y todo eso en un país que tendría perfectamente las condiciones para desarrollarse. Por ejemplo, ahora mismo hemos tenido, y ha sido muy llamativo, una subida absolutamente injustificada del precio de la electricidad y de la calefacción, al mismo tiempo que las empresas del oligopolio eléctrico registran beneficios récords en España. ¿Y eso por qué? Pues porque tenemos un gobierno que cuando tiene que elegir, elige siempre a favor de la minoría privilegiada, en lugar, por ejemplo, de un modelo energético más amplio, que primara más las energías renovables, que primara más un sistema de fijación de precios más transparente y más lógico y más justo. En definitiva, es el resultado de un proceso que para nosotros es vivido como una ofensiva. En España había un acuerdo social. Ese acuerdo social lo ha roto la minoría privilegiada, lo rompieron los de arriba y lo rompieron para inaugurar un modelo de país en el que 1/3 vive en el riesgo de la exclusión social. Como es un modelo de país injusto y es un modelo de país además insostenible e inviable, han surgido alternativas políticas, nosotros somos una de ellas, de cuño drástica e inequívocamente patriótico y popular, que dice que hay que recuperar la soberanía nacional y que hay que hacerlo para hacer políticas al servicio de la mayoría. Todavía no somos una fuerza con los apoyos suficientes como para gobernar, sí en algunas de las principales ciudades, pero claramente con un proyecto muy firme, muy nítido, y que yo creo que es un proyecto que tiene que ir en expansión en la medida en que desde arriba no se nos ofrece más que continuar una especie de camino permanente del ajuste, que nunca termina. Digamos que cuando has acabado toda una tanda de ajustes parece que tienes que abrir la siguiente porque te lo reclaman desde Bruselas o porque te lo reclama el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben bien que esa política es una política suicida, que conduce a los pueblos a sufrimientos innecesarios y que cava más hondo, profundiza en el hoyo. Íñigo, y esa parte de la población damnificada, esa mayoría que está siendo perjudicada, por ejemplo, con lo que hablabas de los ajustes y la gran tarifa y alza en la electricidad, ¿protesta, se manifiesta
o tolera? Diría que nosotros venimos de un ciclo de protestas muy prolongado, desde el movimiento 15M, que afuera se conoció como de los indignados, casi diría como hasta el 2012-2013. Después nosotros, en buena medida, fuimos la traducción electoral e institucional con voluntad inequívoca de, digamos, de gobierno y de transformación política de todo aquel ciclo de protestas. Y es verdad que ahora vivimos un momento de mayor... no diría calma, pero sí de reflujo de la movilización. Las sociedades no pueden vivir permanentemente movilizadas y la gente no puede vivir permanentemente manifestándose. Ha habido todo un año de interregno en el que no se decidía de qué lado iba a caer el gobierno y, digamos, cuál iba a ser la alternativa que produjera gobernabilidad. Finalmente, y eso es una mala noticia, lo ganó Rajoy en condiciones de debilidad política, pero eso contribuyó a instalar, o sobre todo las élites en España intentaron instalar un cierto clima de desánimo, de resignación. Miren ustedes, no se puede. Hasta aquí hemos llegado, al final siempre gobernamos los mismos. ¿En qué fase nos encontramos, por tanto? Yo creo que hay un proceso de cambio en marcha en España y a nosotros nos toca culminar las tareas de demostrar no solo que nuestro gobierno es injusto, que es chapucero o que es ineficaz, sino también fundamentalmente que hay alternativas viables, confiables, sostenibles e ilusionantes. Creo que para relanzar la activación política no hace falta solo el malestar, sino que hace falta generar esperanzas nuevas. Y en eso estamos trabajando. Nos hace mucho bien esta parte final también, Íñigo, que convoques a la esperanza y la pongas sobre la mesa, porque cuando hacías una descripción de lo que viven en España, con el aumento de las tarifas, con las empresas ganando cada vez más dinero, si estuviéramos hablando al revés, si tú nos estuvieras reporteando, seguramente te contaríamos lo mismo, que acá aumentan las tarifas y que ganan muchísimo, pero muchísimo dinero las empresas, y que uno no entiende por qué tanta avaricia, porque siempre quieren más. Y cuando quieren más y tienen tanto poder, el poder mediático, el poder económico, a mí se me cierran los caminos para la esperanza. Y cuando veo a un hombre joven como tú, convocarla y tener aliento para empujar ese sentimiento como final de lo que estamos hablando y que ha sido tan importante para nosotros, nos hace sentir bien finalmente, porque si todo fuera darnos de golpes porque está Rajoy, porque está Macri, porque hacen lo que hacen, porque trabajan para las élites dominantes, parecería que uno no tiene caminos, y de alguna manera has abierto ahí en la maleza, has pegado unos hachazos como para que podamos ver un sendero mejor. A nosotros también, muchas gracias, a nosotros también nos dijeron que la historia se había acabado. A nosotros también nos dijeron que en España ya no había tiempo para las epopeyas colectivas, y también nos dijeron, sobre todo a mi generación, desde hace muchos años, que había que abandonar esas ilusiones un poco infantiles de la transformación social o de construir un mundo más justo. Y en medio de toda esa soberbia de los de arriba, y cuando nos decían que la gente sencilla no podía hacer historia con sus manos, pues resulta que ocurrió una transformación social y cultural del 15M y el movimiento de los indignados que trastocó los equilibrios políticos en España y que ha abierto un ciclo de cambio. Ese ciclo de cambio no va tan rápido seguramente como a mí me gustaría, pero no se detiene, aunque lo intenten los de arriba. Y por tanto yo creo que una lección ahí a apuntarse o a mantener en la cabeza es que los de arriba siempre convocan a la desesperanza y siempre convocan a que hay que volverse a casa y que hay que abandonar la ilusión de que la gente sencilla, la gente trabajadora puede hacer historia. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de recordarnos muchas veces que todos los avances para nuestros pueblos han sido porque la gente ha vuelto a confiar en su poder, ha vuelto a confiar en su capacidad colectiva y ha vuelto a confiar en la capacidad de transformar sus sociedades y hacerlas más justas. Yo sé que en toda América Latina y en Argentina soplan vientos, y algunos quieren que soplen vientos de restauración conservadora y de resignación. También en España hay quienes nos dicen que hay que volverse a casa y que hay que entregarles el mando a los de siempre, pero también por eso nosotros hemos hecho esa intervención hoy en el Congreso, para recordarnos a ambos lados del charco que seguimos y que vamos a volver. Te saludo desde una Buenos Aires. Mirar sus calles, por ejemplo, es como si lo hicieras a través de los cortinados, sin mover las cortinas, porque así de difusa es la imagen de la ciudad donde llueve y hay granizo. Te saludamos desde esta Buenos Aires que te espera con los brazos abiertos en cualquier momento, y en este estudio de televisión para conversar todavía más tranquilo. Muchas gracias una vez más. Un saludo y a ver si nos vemos pronto en Buenos Aires. Íñigo Errejón desde Madrid, acompañándonos en esta jornada caracterizada por la presencia de Mauricio Macri en España.